Presidente, con la creación de la Comisión Nacional de Bioética, estamos cumpliendo con una asignatura pendiente en la agenda de los derechos humanos en el Uruguay. Y no es solamente una asignatura pendiente por una historia que el diputado Galo va a informar, a relatar, sino porque también es una asignatura urgente, importante, necesaria, en un tiempo en el que los cambios vertiginosos en el mundo de la ciencia, en especial la biomedicina, la biotecnología, que tiene impactos como nunca antes visto en la vida humana, no humana, en el medio ambiente. Y también, como se suele recordar, pero solemos olvidar, la bioética nos ayuda a atender, a considerar las generaciones futuras. Me gusta recordar el Parlamento finlandés, que tiene, como nosotros tenemos al padre Artigas, el Parlamento finlandés tiene un niño mirando a los legisladores, para recordarles a los señores legisladores que las leyes no solamente tienen impacto para su generación, sino tienen impacto para las generaciones que vienen. Y si bien la ciencia y la tecnología han sido los grandes aliados del desarrollo humano, desde hace unas décadas, ahora está de moda la buena película Oppenheimer. Una buena película porque nos recuerda que la ciencia y la tecnología no solamente nos permiten grandes avances para la humanidad, sino que también en esa ambivalencia que cada vez se hace más presente, también nos trae riesgos. Riesgos, como decía al comienzo, nada más y nada menos que para los derechos humanos. Y yo diría los derechos humanos fundamentales. Los avances de la ciencia y la tecnología hoy nos traen riesgos para el derecho a la vida, para el derecho a la libertad, para el derecho a la intimidad, para el derecho a la privacidad. Y podría seguir enumerando derechos fundamentales que este avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, además, por supuesto, de las posibilidades para bien, nos genera como riesgo. También la Comisión Nacional de Bioética que hoy vamos a estar creando es una herramienta formidable para fortalecer la democracia. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo que hay que fortalecer la democracia. Bueno, hay que poner los medios. Y la reflexión bioética hoy es un medio absolutamente imprescindible para ayudar a entender estos cambios y estos impactos que, de no entenderlos, propician después el surgimiento de populismos, de explicaciones fáciles, simplistas. Y basta ver hoy las democracias más desarrolladas cómo también caen presas de esos populismos y de esos simplismos. ¿Por qué? Porque se aprovechan del miedo. Y el miedo surge cuando la sociedad no entiende lo que está pasando. Y por eso, en esta complejidad de poder entender los cambios de la ciencia y la tecnología, la reflexión bioética, que precisamente lo que hace es poner en diálogo a la ciencia, a la sociedad y a la política, es un foro, reitero, absolutamente imprescindible en los tiempos de hoy
para entender lo que está pasando, entender los riesgos y también analizar y evaluar los posibles impactos que estas nuevas tecnologías pueden generar nada más y nada menos que en la vida humana y en el medio ambiente. Pero también, además de ser una asignatura pendiente, además de ser una herramienta formidable para la democracia, como bien decía el padre de la bioética, Potter, hace casi 50 años, diría en forma profética, Potter, su primer libro, cuando habló de la bioética, cuando se expresó por primera vez este concepto de bioética, tituló su libro, que fue el origen de toda esta disciplina, como un puente al futuro. Y vaya si la bioética hoy es un puente necesario para transitar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque sin la reflexión bioética que nos permita diferenciar, distinguir, discernir, elegir, regular cuáles son las tecnologías que nos permiten humanizarnos, una mejor humanidad, una mejor persona, una mejor sociedad, sin ese discernimiento, quizás podamos tener un futuro, pero probablemente no humano. Porque hoy en todos los grandes foros internacionales con expertos en la bioética y en la ética, el riesgo de supervivencia de esta civilización, de esta especie humana, la gente sabia reconoce que está amenazada. Me gusta escuchar lo que está pasando en los principales congresos y parlamentos del mundo. La mayoría de sus agendas, tanto en el norte de nuestro continente como en el norte europeo, el foco de la discusión parlamentaria está precisamente en analizar y discernir cómo poner marcos a estas nuevas tecnologías para que nos sigan ayudando a desarrollar nuestra humanidad y no ponerla en riesgo y, peor aún, no propiciar su destrucción. Por eso, presidente, estamos convencidos, después los compañeros de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, que trabajamos en conjunto para hacer realidad un instrumento que seguramente las nuevas generaciones nos lo agradecerán. En mi caso, es la primera vez que mis hijas jóvenes me felicitan porque íbamos a tratar este tema de la bioética, porque las nuevas generaciones le dan más espacio a la bioética que nosotros, que las generaciones que deberíamos ser los más responsables por las consecuencias y los efectos de los actos y las intervenciones de la ciencia y la tecnología en esas próximas generaciones. ¿Qué es la Comisión Nacional de Bioética? La Comisión Nacional de Bioética es el ámbito institucional jerárquico que los principales países, las principales sociedades del mundo tienen. ¿Para qué? Para que la ciencia, la sociedad y la política hagan esa evaluación, hagan esa reflexión, hagan ese discernimiento sobre cómo utilizar la ciencia y la tecnología para un mejor bienestar humano, para un mejor medio ambiente, para un mejor tratamiento de las enfermedades, para una mejor solución a los problemas sociales incluso. Ese es ni más ni menos que el objetivo que tendrá la Comisión Nacional de Bioética, que se integrará con 15 miembros elegidos por esta Asamblea General, por este Parlamento, por la Asamblea General, en una fórmula similar a la elección de la Institución de Derechos Humanos, porque de alguna manera es un ámbito
jerárquico institucional similar, que seguramente, y me animo a apostar, que el espacio de protección de los derechos humanos de esta Comisión Nacional de Bioética irá ganando cada vez más espacio, incluso sobre la institución de derechos humanos, porque los derechos humanos que va a proteger esta comisión van a ser nada más y nada menos que lo de la supervivencia de nuestra especie humana, ni más ni menos. ¿Cómo funciona? Como un foro de reflexión. Serán 15 miembros de las diversas disciplinas. Allí en el proyecto de ley ustedes podrán ver que habrán médicos, docentes, académicos de las diferentes ciencias médicas, de las diferentes ciencias de la salud, pero también conocedores de la sociología, de cómo estas nuevas tecnologías están impactando en la sociedad en su conjunto. ¿Por qué, decía al comienzo, esta comisión que ya era necesaria, ahora es más necesaria que nunca? Y es porque ese avance vertiginoso de la ciencia, basta, señor presidente, basta enumerar algunos de los desarrollos y las nuevas tecnologías que hoy están prontas para aplicarse, si así se decide. Desde la tecnología de la edición genética, con el CRISPR-Cas9, que ha abierto nuevas posibilidades para modificar el ADN de organismos, incluidos los seres humanos. Es fácil entender las implicancias éticas sobre la edición genética de embriones humanas, pero también las implicaciones que para las futuras generaciones estas nuevas tecnologías seguramente tengan. Incluso la posibilidad de crear bebés editados genéticamente, con ciertos rasgos, con ciertas características, eso ya está próximo a su uso. Que por supuesto, porque han existido marcos que han puesto sus límites, hoy estamos a tiempo de considerar su conveniencia o no. Todo lo que está implicando hoy la genética y la privacidad de datos, ante ese avance impresionante en las pruebas genéticas y la recopilación masiva de datos genéticos, que por supuesto plantea la enorme preocupación de qué pasará con esa información. Porque allí aparece la posibilidad de discriminación genética y el acceso no autorizado a esos datos genéticos, con toda la polémica que en los espacios donde se está tomando conciencia, bueno, también entra en la discusión social. El uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico, en el tratamiento médico, en la toma de decisiones clínicas. Incluso también la implementación de la inteligencia artificial en los sistemas autónomos, como los robots quirúrgicos, con todo lo que implica dejar en manos de los algoritmos las decisiones nada más y nada menos que de un robot que está ejecutando una cirugía sobre un cuerpo y una vida humana. También, a modo de ejemplo, los avances realmente impresionantes en las neurociencias y en las neurotecnologías, con los mejoramientos cognitivos, con los mejoramientos de la memoria, con los mejoramientos del rendimiento mental, que por supuesto, además de las cuestiones que eso puede implicar en la propia autonomía del paciente o de la persona que tiene esas aplicaciones, hay otro dilema ético que se plantea de, bueno, ¿qué pasará cuando algunos puedan acceder a ese mejoramiento en el rendimiento mental y otros no? Bueno,
no es difícil imaginar las enormes inequidades que esta situación va a generar. Hoy, las interfaces cerebro-computadora, cerebro-máquina, que estamos viendo todos los días, sus avances, que por supuesto permiten que personas que no podían mover su cuerpo ahora puedan hacerlo, y otra enorme cantidad de beneficios, de ventajas para muchas personas. Pero también sabemos los riesgos de privacidad sobre los datos cerebrales, todo lo que implica allí, hasta dónde va a haber un consentimiento informado y la posibilidad de que esos datos sean utilizados para el mejoramiento cognitivo no terapéutico, con las diferencias de las que hablaba hace un momento. La estimulación cerebral profunda, donde allí también surgen cuestiones bioéticas sobre la seguridad y la autonomía del paciente. ¿Cuándo va a ser el paciente el que va a estar decidiendo y cuándo van a ser esas estimulaciones en base o a fármacos o a dispositivos los que van a estar determinando su conducta? Para finalizar, pero a modo de ejemplo, para tomar conciencia de qué estamos hablando, la famosa empresa de Elon Musk, Neuralink, con toda esa ya dispositivos aprobados en Estados Unidos para empezar a aplicar e implementar estos dispositivos que estaba refiriendo. Simplemente, presidente, quería enumerar algunos de estas cuestiones que van a venir acá. Ya están. Simplemente uno puede hacer como el avestruz. Meter la cabecita abajo de la tierra, hacer de cuenta que no tiene ningún tipo de implicancias ni bioéticas, ni éticas, ni para la vida, ni para los derechos, y dejar que la ciencia y la tecnología actúen libremente. Me encantó la frase de Einstein en la película Oppenheimer, ¿no? Cuando le dice Einstein a Oppenheimer: ahora te toca a ti hacerte cargo de los efectos y de los impactos de tus descubrimientos. Bueno, eso que le dijo Einstein a Oppenheimer nos toca a todos nosotros, por supuesto que no como científicos, pero sí como parlamentarios y legisladores que tenemos la obligación de regular y de enmarcar esos efectos de estas nuevas tecnologías. Entonces, presidente, tenemos una enorme responsabilidad. Voy a omitir la historia y algunas otras particularidades del proyecto sobre las que trabajó mucho el diputado Galo, también el diputado Olmos. El diputado Galo las va a enumerar. Pero yo quiero hacer un llamado no simplemente a aprobar esta ley, sino a darle toda la importancia, la jerarquía que este espacio institucional tiene para el futuro del Uruguay. En primer lugar, si nosotros le damos la jerarquía, elegimos bien esos 15 miembros, bueno, vamos a tener realmente una orientación en estas cuestiones que nos va a ser de enorme utilidad para el futuro del país, de enorme utilidad. Yo soy un apasionado de esto, no soy científico, no soy médico, soy un simple abogado, pero realmente me apasiona el deber que tenemos los legisladores en abordar esta temática. Yo insisto que los legisladores en el contexto actual tenemos la obligación de tratar de ayudar, de contribuir a entender y a tomar conciencia de los riesgos que estas nuevas tecnologías tienen para nuestra sociedad. Y nosotros como legisladores tenemos que hacerlo por los mecanismos que el mundo nos muestra que son los más adecuados. Tenemos la preciosa experiencia de que cuando pasó lo que pasó con la pandemia,
lo que decía el GACH para nosotros fue fundamental, porque lo que decía el GACH nosotros lo creíamos y entendíamos, y de alguna forma buscábamos orientación y sabíamos cómo actuar. Y eso en esas situaciones es de enorme importancia, porque de lo contrario, reitero, viene cualquier loco, dice cualquier disparate, pero algo que nos deje tranquilos, y salimos todos corriendo a seguirlo. ¿Por qué? Porque la tendencia siempre es a quien nos traiga una solución fácil. Y no va a haber soluciones fáciles. Cada vez las cosas van a ser más difíciles, más complejas, y con más impactos y más riesgos. Por eso, cuando se dice en el proyecto de ley los cometidos y las competencias de la Comisión Nacional de Bioética, además, por supuesto, de ayudarnos a tomar conciencia de estos riesgos y ayudarnos a discernir colectivamente qué es lo que conviene y qué no en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías, que por supuesto estas comisiones de bioética están interrelacionadas y en comunicación con las demás comisiones de bioética del mundo, como actúa el GACH acá, porque las nuevas tecnologías naturalmente se desarrollan en todo el mundo y porque estos análisis, estas evaluaciones se hacen en todo el mundo, pero tener una comisión específica para eso nos va a ser de enorme utilidad. La anticipación responsable, que en otros tiempos podía ser un instrumento o una herramienta de oportunidad para aventajar a otros, hoy la anticipación responsable es absolutamente imprescindible para poder garantizar la protección de los derechos e incluso la supervivencia humana. Por eso, en este momento tan crucial, que cuesta a veces, ¿no?, asumir el momento que nos toca vivir. A mí me gusta poner como ejemplo, que no es precisamente en este campo de la bioética, pero es en la ley europea recientemente aprobada, hace poco menos de un mes, que en su preámbulo la ley de la Unión Europea establece con claridad que todos estos cambios, que todas estas nuevas tecnologías generan un riesgo existencial, un riesgo y una amenaza como nunca para la democracia, pero también un riesgo para la especie humana. Y estos llamados de atención que ahora también el secretario general de la ONU, un día sí y otro también, el secretario general de la ONU nos alerta y nos advierte de este contexto crítico que estamos viviendo. Bueno, creo que es más oportuno que nunca que este Parlamento se ponga a la altura de otras sociedades que ya han recorrido un camino y apruebe de una vez por todas y ponga en marcha la Comisión Nacional de Bioética. Hace unos meses fuimos con el diputado Olmos, la diputada Mato, a un congreso de futuros en Chile. Y el Congreso de Futuros en Chile, que realmente es de enorme prestigio y de enorme jerarquía, y allí vienen expertos de todo el mundo mostrando los nuevos descubrimientos, las nuevas tecnologías. Y el Congreso se llamaba Un futuro sin límites. Y suena lindo, suena seductor que la ciencia y la tecnología nos ofrezca un futuro sin límites, pero eso no es verdad. Y no es verdad porque la historia nos ha demostrado que no es verdad y porque la responsabilidad de nuestros principales líderes de hoy nos dicen que no es posible un futuro sin límites, al menos sin límites éticos y sin límites jurídicos. Porque si nosotros dejamos que la ciencia y la tecnología en una concepción tecnocrática, si dejamos que la ciencia y la tecnología, que en forma natural y lógica ponen todo su foco y su energía
en sus descubrimientos y en sus aplicaciones, sin quizás reparar en los límites éticos, en los límites jurídicos que les corresponden a otros protagonistas, a otros actores de la sociedad. Bueno, también la historia nos demuestra, pero también con una visión de futuro claramente podemos ver que podremos tener futuro sin límites, pero probablemente ese futuro no será humano. Será un futuro de hombres-máquinas, será un futuro donde la inteligencia artificial predomine sobre la inteligencia humana, será un futuro donde se elija quién va a nacer y quién no, será un futuro que discrimine por los algoritmos quién va a trabajar y quién no, quién va a entrar a un sanatorio y quién no, quién va a vivir y quién no. Nosotros, el Uruguay todo, con una larga tradición y firme tradición humanista, va seguramente a optar por otro camino. Y va a optar por el camino donde todo tiene que sanamente desarrollarse con límites, con los límites de la ética y los límites de la ley. Porque uno, por supuesto que tiene que aspirar, y más en este tiempo, a que el Uruguay sea un ejemplo de innovación, pero de innovación responsable. Y la innovación responsable solo se podrá lograr si hacemos la anticipación responsable con esta evaluación de impacto con un fuerte fundamento ético. Por eso, presidente, y terminando, la Comisión Nacional de Bioética es realmente hoy un ámbito imprescindible para asumir un reto que hace un tiempo no existía casi, porque se daba por sobreentendido. Hoy tenemos realmente el mundo entero, pero nosotros somos parte de este mundo, tenemos como nunca el reto de preservar la especie humana, preservar lo humano en todos estos desarrollos científicos y tecnológicos, y también preservar la especie humana que en los más altos foros se reconoce como un contexto de riesgo para esa supervivencia humana. Si esta Comisión de Bioética realmente se desarrolla como quienes la hemos impulsado, como la que hemos propuesto, logra hacerlo de esa manera, va a ser de una enorme contribución para que el Uruguay que viene sea un Uruguay con más tecnología, con más innovación, pero también más humano. Gracias, presidente.